pregunta que nos vamos a hacer hoy es un tanto difícil y seguramente compleja de abarcar, pero intentaremos pensar a partir de ella o dejaremos, digamos, las preguntas que surjan a partir de, valga la redundancia de esta pregunta, para que ustedes elaboren, piensen o de alguna manera evalúen. ¿Existe un cine independiente y un cine marginal? Tal vez si ustedes nos están escuchando desde el viejo continente o de los Estados Unidos o de algún país en donde no existe esto que aquí en América Latina es tan frecuente como la marginalidad, sino que los márgenes están más cerca de lo que nosotros entendemos aquí como el pueblo obrero o la clase media, media baja. Tal vez ustedes se harán preguntas más relacionadas con la independencia del cine o lo que los norteamericanos le dicen cine indie desde hace mucho tiempo. Para los que viven en este hermoso continente, en esta patria grande que en algún momento se balcanizó y se convirtió en esto que son los países de América Latina y que honestamente a veces hablamos mucho de la hermandad y no la regimos, por decir, no la hacemos vivir, no la hacemos respirar a esa hermandad. Pero en estas tierras lo marginal y lo independiente tienen distintas vetas, podríamos decir. La idea de cine independiente en la Argentina podríamos decir que tiene sus primerísimas raíces en los años 60, con la caída de los estudios y con la aparición de algo que no es solamente aquí, sino también pasó en Bolivia, pasó en Uruguay, pasó en Brasil, que son estos grupos de cine estrictamente político, Grupo Cine Liberación, Grupo Camau, y podríamos el cine pobre, todos los referentes del cine brasilero en medio de la feroz dictadura. De allí también surgió otra beta que ya hemos comentado en otros videos, que es de un cine pretendidamente más artístico, entre muchísimas comillas, con otros juegos formales, con otras ideas de modernidad, podríamos decir, intentando despegarse del mal llamado modelo de representación institucional, que no tiene demasiado sentido, la verdad, si uno se pone a pensar seriamente qué es un modelo de representación institucional. Pero sí la búsqueda estaba, por un lado, en la emancipación, por un lado, en la comunicación política. Podríamos decir que era un cine de mensaje, lo que hacían varios autores en el Cono Sur, tras los primeros estiletazos del norteamericanismo en nuestro país y el Plan Cóndor y todo aquello que uno, abriendo cualquier libro de historia, más o menos puede vislumbrar, así como también los terratenientes y los oligarcas que se abrazaron, como también los comerciantes de alta alcurnia, a las potencias liberales. Eso era una respuesta. Y la otra estaba en esta cosa más arty, más encapsulada, más vinculada con, podríamos decir, una clase media, media alta, con cierto grado de esnobismo tendiente a la izquierda o a la centroizquierda. De alguna manera podríamos decir que había un cine pseudo peronista en la Argentina y un cine pseudo comunista, socialista, y después todos estos juegos de izquierda de cafetín que rondan estos lares desde hace mucho tiempo. Más allá de esto,
la idea de cine independiente se fundó, se puso de pie, podríamos decir, en la Argentina a partir de los años 90. Y en esos años 90, con una industria básicamente destruida en nuestro país, de las manos de uno de los peores gobiernos que hemos tenido, neoliberal, que duró 10 años, empezaron a hacerse películas cuentapropistas, ¿sí? De jóvenes con inquietudes, generalmente de clase media, media baja, algunos de media alta, con inquietudes vinculadas con la existencia, con lo cotidiano, con el no hay futuro. Y allí aparecen tipos como Rejman, aparecen personajes como Lucrecia Martel, aparecen personajes como Albertina Carri, que están al margen. No trabajan con el instituto, que era una vergüenza, y empiezan a agruparse. Mariano Ginás, empiezan a mostrar su material en pequeños lugares, y eso un día se institucionalizó de la mano de todo un grupo de críticos y de realizadores, y de la revista El Amante, por supuesto. Empezó a surgir allá por mediados fines de los 90 el Bafisi, el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, y eso también terminó de armar un cuadro de situación favorable ante un cine industrial completamente apocado, pobre, con realmente productos de bajísima estofa. Y entonces esto apareció como una suerte de luz en el camino. Ahora bien, la pregunta por la independencia en ese caso, y ahora entraremos también en la marginalidad, está que, bueno, ¿quiénes pronuncian esa independencia? Los intelectuales con las necesidades cubiertas, en donde lo que tienen ganas es de hablar de su ombligo. No estamos hablando de todos los casos, por supuesto, pero son ellos. Las necesidades de cada uno son las necesidades de cada uno, por supuesto, pero ¿qué pasa cuando eso se magnifica? Cuando eso, al principio, como cualquier estructura vanguardista, entra en una institucionalización y se vuelve algo similar o peor a lo que había. Imagínense que hace ya del comienzo, ¿no? Con algunos de estos directores, no dijimos, por ejemplo, uno que sí es interesantísimo, aunque a uno no le sea de su agrado su cine, que eso no es el tema, pero que es Raúl Perrone, digamos, ¿no? Casi que en defensa del cine pobre. Pero a más de 20 años, 24 años ya, del inicio de este Festival de Cine Independiente, uno ya ve que el perfil no es independencia del Instituto Nacional de Cine, sino que la independencia es un término vaciado. En realidad todos dependemos de algo, ¿no? Pero apareció un modo, una forma, un estilo de entrar, digamos que es la llave maestra para poder entrar en un ámbito como ese, un tipo de cine. Un cine en donde, por ejemplo, aparece el retorno a casa con melancolía, donde aparecen personajes taciturnos, vagando, sin mucha motivación, poco género, por no decir nada, mucho de yoísmo, lo cual es interesante para pensar, porque si en los 90 era un problema, porque nos habían vaciado espiritualmente y uno necesitaba expresarse, no había dónde, el tema es, ¿y hoy qué? ¿Hoy es la misma situación? ¿O se construyó un modo, una forma, una idea institucionalizada de lo independiente, de lo artístico per se,
y allí se anidan las películas que entran dentro de ese corte. Y también nos podemos preguntar si no se hacen películas para ese tipo de estructuras. Lo cual no es para caerle solamente a Bafisi, sino es algo que empieza a desperdigarse a nivel mundial. Esa independencia no tiene demasiado sustento. Porque también tenemos que pensar algo. ¿Quién propicia ese festival? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un corte político, que poco a poco también lo va vaciando. Hubo grandes personas y grandes exponentes que trabajaron dentro de este festival, a los cuales no hay que negar. Entre ellos, Fernando Martín Peña, un tipo que labura por y para el cine. Pero, ¿a dónde está la independencia como tal? ¿No? ¿A dónde está cuando dependés de una estructura que es mayor y que seguramente, por su sesgo político, no deje que aparezcan cortes o ideas por fuera del margen que propone? Entonces, ¿es posible un cine independiente, digamos a nivel mundial? ¿Es posible? ¿O siempre hay dependencia de algo? Siempre dependemos de un contexto, de una estructura mayor, de un alguien. Por el otro lado, es interesante, obviamente que este tema es muchísimo más amplio. Tampoco queremos entrar en lugares más oscuros, en donde uno ya empieza a emitir algunos epítetos que no son de los más agradables, pero yendo al lado de lo marginal, ahí sí tenemos mucha tela para cortar. Repetimos esto, ¿no? Esta rama de cine marginal o presuntamente marginal de los años 60, politizado, que quería mostrar una realidad, quería enfrentarse al poder hegemónico, lo cual es loable, pero también tuvo su fecha de vencimiento, porque digo, hay cosas que uno las ve hoy y ya están, no digamos que caducas, pero por lo menos sí marchitas, porque han cambiado mucho las cosas, han cambiado el mundo, no gozan de universalidad, excepto cuestiones centrales como quién tiene la sartén por el mango. Pero uno si hurga, sobre todo en la plataforma YouTube y en otras pequeñas plataformas que alientan al cine marginal argentino, se encuentra con un montón de gente que junta plata durante todo el año, que tal vez labura en una oficina, labura en un remis, y quiere hacer su película. Y aparecen en distintos estamentos, a veces en un pequeño festivalito que anda por ahí dando vueltas. Bueno, hacen su película como pueden, pero con mucha honradez, porque generalmente pagan a todos los que trabajan, cosa que a veces en el nombre de la independencia no se hace. E intentan contar historias de su barrio, de los barrios, de lo marginal. Aquí quien les habla nació en un barrio marginal, muy pegadito al Gran Buenos Aires, en el sur. Hoy ya no es un barrio marginal, pero en su momento sí. Y en esas películas uno ve esas historias de monobloc, esas historias de calle conurbana, de violencia, lo que generalmente explota en los márgenes a partir de todo lo que aprieta desde el centro. Porque el centro aprieta, ¿sí? Todos queremos pertenecer al centro, aunque lo neguemos. Porque hablamos del poder, pero si nosotros tuviésemos el poder, ¿qué haríamos? Pero más allá de esto, ese centro aprieta, los márgenes se ajustan y cada vez se hacen más violentos. Pero generalmente lo que vemos en estas películas son esas erupciones volcánicas, ¿no? De secuestros, de asesinatos, de violaciones, de problemáticas, por ejemplo, tan crudas como el de la sexualidad
en los, en los barrios del margen, en los barrios orilleros, que son muchos, acá o en cualquier parte de América Latina, ¿sí? Las favelas de Brasil, en Santiago de Chile, en Uruguay, en Perú, en Paraguay, en Bolivia. Aquí les decimos villas normalmente, ¿no? La villa, donde están los sectores más postergados y en donde azota la violencia, azota muchas veces el hambre, azota muchas veces el hastío. Este cine intenta recuperar desde ese lugar, desde realizadores que están en la cercanía de ese margen, algún tipo de idea. Muchas veces es un cine torpe, es un cine con no gran nivel técnico ni de actuación, con lo que puede, con lo que tiene y con bastante ímpetu. Así todo, digo, uno de los grandes exponentes seguramente en su momento fue José Celestino Campuzano, ahora es César González. Los dos están ya asimilados por la estructura, digamos, ¿no? Ya están entrando en el universo festivalero, sobre todo Campuzano, y ya podemos olvidarnos de un cine marginal. Sí, en tal caso, de un cine que habla de los marginales. Y ahí entra la gran pregunta: ¿cómo hablamos de la marginalidad, o de la independencia, o de la orilla, si no sabemos lo que es? Estos muchachos sí saben lo que es, pero ahora están desde afuera mirando. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien de ese mundito snob independiente cuenta una historia de marginales y encima la estetiza, y encima la embellece, ¿no? Entonces, 4 presos se escapan, 4 morochos, 4 negros, como se dice acá en la Argentina. Nosotros no tenemos negritud, pero buena parte de nuestra población es mestiza. Mal que le pese a unos cuantos. La mayoría tenemos algún mestizaje, más allá de la influencia europea. 4 tipos que no saben casi ni hablar, porque el centro los apretó, los marginó, y así se convirtieron en lo que se convirtieron. Y al escaparse de esa cárcel, no vamos a nombrar la película, ustedes saben, estos salvajes tienen planos de, vamos a decirlo así, de puta madre, en donde todo está embellecido. Algo parecido a lo que sucede con Elefante Blanco, por ejemplo, ¿no? Directores que venían del margen o del conurbano, lo que se entiende como el primer cordón. Esto me lo entenderán aquellos que viven en una ciudad céntrica, que siempre hay cordones periféricos conurbanos, que son los que se van empobreciendo a medida que se va avanzando hasta que llega a la zona rural, ¿no? Y en la zona rural ahí aparecen otros matices. En este caso, Trapero, un tipo que viene del oeste, del Gran Buenos Aires, empezó haciendo cosas chiquitas y se convirtió en un monstruo de la industria. Ya ni siquiera está en lo independiente, ¿no? Entonces, ya mirar lo marginal es un problema. Es un problema. Porque no es lo mismo lo que sucede en nuestro país que lo que sucede en otros lugares, como por ejemplo Estados Unidos. Por densidad poblacional, por la división estructural del país, por un montón de cuestiones, ¿sí? Por un montón de cuestiones. Entonces, por ahí nos encontramos con directores que tenían mucha guita en los Estados Unidos, pero que cuentan historias súper potentes sobre marginales, sin embellecer la marginalidad, porque no es lindo ser marginal. Como tampoco es demasiado divertido ser independiente, porque la independencia, como tal, como la libertad, necesita responsabilidad. Porque si no, ¿qué pasa con la libertad? ¿Puedo hacer lo que quiero? Si soy independiente, hago lo que se me canta. Es difícil. Suena a individualismo, suena a egoísmo, ¿no? Yo hago lo que quiero con mi vida y con todo lo que se me cruce adelante. Bueno, ¿no? ¿Qué problema? Entonces es interesante revisar si vos que estás del otro lado no viste nada de cine argentino o no viste nada de nuestro cine independiente o de nuestro cine marginal,
que te pegues una vuelta y empieces a pensar un poco qué es lo que están diciendo en realidad las películas como obras. ¿Sí? Hay algunas verdaderamente buenas, ¿sí? Pero que se autoasumen como, por ejemplo, películas burguesas, que se autoasumen como películas de clase alta, que se autoasumen como películas egoístas, con influencias del cine francés, del cine italiano, del cine británico, marginal presuntamente. Habría que ver a quién influenció Peter Watkins, por ejemplo, a quién influenció Eric Romer. Y así podríamos seguir un rato. Ahora, no sabemos a cuántos influenció Chabrol, por ejemplo. Godard a la mayoría. Pero Chabrol no sabemos. Melville tampoco. Algún día hablaremos acá de nuestro cine de género que sigue existiendo. Pero en principio, ahí hay algo latente para seguir discutiendo. ¿Hay algo que sea realmente independiente? ¿Hay alguna película que pueda entenderse como independiente? Ya partiendo de la base de que es prácticamente imposible hablar de independencia, porque cuando nosotros nos independizamos, hoy estamos a muy poquitos días de la independencia de la Argentina, pero cuando sale este capítulo también se festeja la independencia del Uruguay. Mientras nos independizamos del Imperio Español, ya estábamos siendo colonizados culturalmente por el Imperio Británico. Por lo tanto, la independencia, no sé si existe, ¿no? Preguntarse por la libertad y la soberanía, por ejemplo. Y con respecto a lo marginal, es un peligro. Los norteamericanos entendieron muy bien eso, para bien y para mal, pero entendieron muy bien cómo construir héroes desde el margen que vengan a combatir el centro, que vengan a combatir la centralidad. A veces desde el margen es un policía que no hace caso a las estructuras y que va en pos de un bien mayor de la sociedad. A veces es un white trash, a veces es un negro, pero no un negro de las últimas películas de Spike Lee, por ejemplo, ¿no? En donde hay es otra la problemática, digamos, ¿no? Pero donde hay, básicamente es un cine de proclama, muy parecido al cine de Solanas, en tal caso, aquí en Argentina. Es casi como, nosotros que estamos en la otra punta, en el otro hemisferio, sabemos realmente de los problemas raciales que tiene Estados Unidos. ¿Cómo no van a saber los propios norteamericanos? Entonces es casi que insultar la inteligencia del espectador o el famoso onanismo intelectual, que acá también sucede, ¿eh? Esa es otra de las características del cine independiente, o que en su independencia intenta hablar de la marginalidad, el onanismo. Qué mal que está el mundo. Bueno, ahora vamos a tomar un café a Starbucks. Qué mal que está la periferia. Bueno, vamos al cine, ¿no? Hay que cambiar las ruedas del auto. Hay que hacerse cargo. Desde aquí también. Nuestra pequeña burguesía de todos los días. Bienvenidos a todos aquellos que desde la marginalidad están intentando empujar. Pero tal vez sí, si alguno está escuchando esto, que no creemos, pero bueno, que está intentando hacer una película desde el margen, con lo que tiene, con un celular, con algo chiquito, con 2, 3 amigos. Intenten contar una historia sentida y no entregar un mensaje. Los mensajes se entregan por carta. Cuenten una historia sentida, desde ahí adentro, desde la profundidad de ese fango en donde estuvieron o están metidos. Y banquen la parada.